Un ordenador clásico no puede hacerlo, por la física de las partículas, no puede hacerlo. Entonces, claro, seguramente encontremos otro tipo de algoritmos de inteligencia artificial que nos valgan para solucionar problemas gracias a esto de la computación cuántica. Claro. Bienvenidos a EVIS Tech Leaders, el podcast donde exploramos cómo la tecnología está cambiando el panorama actual de las empresas. Hoy hablamos de un tema que está acaparando cada vez más titulares que en todo el mundo. Es la computación cuántica. Tras el anuncio de Google sobre su nuevo procesador cuántico, que según The Guardian ha superado por primera vez la capacidad de los superordenadores tradicionales, muchos se preguntan si acabamos de cruzar una frontera histórica. ¿Estamos entrando en una nueva era del cálculo? ¿Qué puede hacer realmente un ordenador cuántico y qué no? ¿Y qué riesgos implica tener un poder de cómputo tan extremo? Para hablar de este tema de hoy hemos traído un experto en el tema, que es especialista en computación cuántica e inteligencia artificial con certificaciones avanzadas por el MIT, y es para entender qué significa este avance y hasta dónde nos lleva la computación cuántica. Hoy nos acompaña Jaime Bielsa, que es ingeniero y desarrollador especializado en proyectos de vanguardia en computación cuántica. Bienvenido, Jaime. Hola, muchas gracias. Muy emocionado. Bueno, me parece muy interesante esta iniciativa y sobre todo de la computación cuántica, que como comentábamos hace un momento, pues parece algo mágico, pero bueno, estamos viendo que está pasando de los laboratorios a las empresas y vamos a intentar explicar un poco lo que podamos al respecto y espero que sea interesante. Seguro que sí. Vamos a comenzar con el punto de no retorno, que es ahora la computación cuántica, y que durante muchos años se habló de que podía ser una promesa lejana y que iba a tardar en llegar, ¿no? ¿Por qué justo ahora está dejando de ser ya ciencia ficción? Bueno, yo creo que aquí convergen varias cosas. Por un lado, este año, en 2025, es el Año Internacional de las Ciencias y las Tecnologías Cuánticas, lo declaró la UNESCO. Entonces, este año creo que estamos pasando más que de pasar de laboratorios a empresas, se está dando a conocer a un público más general. Además, en los últimos tiempos hemos visto que tanto gobiernos como empresas tecnológicas están metiendo muchísimo dinero, entonces el avance está empezando a explotar y estamos empezando a ver pequeñas aplicaciones que hasta ahora solo estaban sobre el papel y que ahora sí que podemos experimentar desde tu casa con un ordenador cuántico y ver los resultados. Y, por ejemplo, para personas que no sabemos, ¿qué diferencia hay entre un ordenador cuántico y un ordenador tradicional? Bien, en computación cuántica los ordenadores tradicionales los llamamos ordenadores clásicos, bien, y los cuánticos ordenadores cuánticos. Bien, en un ordenador clásico, como puede ser el que tenemos aquí, tu móvil, una rumba, este micrófono, funcionan con transistores que al final son bits, que son ceros o unos, ¿vale? Pues encendido, apagado, dentro, fuera, son dos estados, ¿vale? Y con eso lo que podemos conseguir son pues todas las aplicaciones, incluso en la retransmisión de hoy, ¿no? Claro, los ordenadores cuánticos funcionan con qubits. Estos qubits son la unidad básica de información que pueden estar en 0 o en 1 o en una superposición de ambos estados. Es decir, la computación clásica utiliza de alguna manera la mecánica cuántica para hacer cómputo de los transistores, pero no la utilizamos en todo su potencial. Y los ordenadores cuánticos lo que hacemos es utilizar esas propiedades de la mecánica cuántica para hacer cómputo. Entonces, las posibilidades que se muestran con este tipo de tecnologías son mucho mayores. ¿Podemos decir entonces que los ordenadores cuánticos ya superan los tradicionales? No, todavía no. Y yo creo que para ciertas cosas nunca van a ser sustituidos los ordenadores clásicos. Pero claro, no lo sé. Como hablábamos antes, dudo mucho que Alan Turing, cuando creó su máquina de Turing, se esperase de un ChatGPT o agentes de inteligencia artificial o todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Vamos a tener ordenadores cuánticos en casa o ordenadores cuánticos? No lo sé. Pero de momento, tal y como está en la teoría y tal y como lo entendemos nosotros, es que va a ser complementario. Vamos a tener ordenadores cuánticos en centros de investigación o en empresas, pero el cómputo clásico va a seguir existiendo porque los ordenadores cuánticos no nos valen para todo, no vamos a tener un Word cuántico. Entonces, esa convergencia o esa sinergia entre ambos mundos es lo que nos va a dar, por lo menos de aquí a unos años, ese avance. ¿Que en un futuro tendremos ordenadores cuánticos? Pues es que no lo sé y nadie lo sabe, yo creo.
Vale. Recientemente Google ha demostrado un cálculo con su procesador cuántico Willow que superó en 13.000 veces la capacidad de un superordenador clásico. ¿Qué implicaciones tiene esto para la computación cuántica en general? Bueno, esto que ha demostrado Google con Willow es bastante especial y bastante importante. Lo que pasa que sí que es verdad que 13.000 veces, aunque parezca mucho, no es tanto. Según los cálculos, estuve leyendo yo que el mejor superordenador tardaría 2,5 meses y creo que Willow tardó 2 horas o algo así. Claro, no es tanto, pero lo que sí que es importante de este experimento es que el resultado es verificable por un ordenador clásico, porque hasta ahora no se había. En 2019 Google también proclamó la supremacía cuántica, que la supremacía cuántica es resolver algo que la computación clásica no puede. Que claro, no es del todo verificable. Ahora sí que lo hemos podido verificar, o sea, sí que es verificable ese cálculo. Entonces, ahora hemos demostrado que con ordenadores cuánticos podemos hacer cosas más rápido que con los clásicos y más potentes. Pero claro, todavía no hemos llegado a aquello que se promete conseguir o que esperamos que se consiga, que es aquello que no puede conseguir lo clásico y que tampoco se podría verificar de alguna forma, pero que sí que entendemos que se podría realizar. Muy bien. Vamos a entrar en una parte de a ver qué puede y qué no puede los ordenadores cuánticos, los computadores cuánticos, y qué puede hacer, por ejemplo, hay un ordenador cuántico y que todavía sigue siendo imposible. Habrá bien, muchísimas actualmente cosas. A nivel en proyectos, por ejemplo, empresariales, hay un tipo de cómputo cuántico que se llama el quantum annealing o el recocido cuántico, ¿vale? Que es una empresa, se llama D-Wave, por ejemplo, que implementa este tipo de computación cuántica que no es universal. Es decir, ese tipo de computación cuántica solo nos valdría para optimizar problemas, para problemas de optimización. Pero un problema de optimización puede ser en los puertos de carga y descarga, el reducir el número de movimientos que tienen las grúas con respecto a los contenedores que mueven. Puede ser la optimización de entrenamiento de una red neuronal o la optimización de una cartera de inversión de tengo 50 millones y quiero invertir en 50 empresas. ¿Cuál es la configuración óptima para llevarme mayor beneficio y con menor riesgo? Eso es lo que se puede hacer actualmente, que funciona, pues como decía, con quantum annealing, ¿no? Recocido cuántico o adiabática, computación cuántica adiabática, ¿vale? Esto ya sí que tiene un impacto y ya sí que hay proyectos empresariales que los están desarrollando. Ahora, la computación cuántica universal, esta que nos promete pues, romper el cifrado RSA, descubrir nuevos fármacos, cambiar un poco el mundo a nivel general, todavía no se puede hacer. Actualmente IBM, por poner un ejemplo, tiene unos ordenadores cuánticos de 157 qubits. ¿Qué pasa? Son 157 qubits físicos. Para conseguir una computación que pueda resolver ciertos problemas necesitaríamos alrededor de 1.000 qubits lógicos. Que para que nos hagamos una idea, esto seguro que los estudiantes del máster de EBIS lo verán, de corrección de errores. Para poder trabajar con un qubit lógico hay un código que se llama el código de Shor, necesita 9 qubits físicos. Es decir, si necesitamos 1.000 de esos, necesitaríamos 9.000 qubits físicos. Sí que es verdad que hay otro tipo de corrección de errores y se está optimizando. Pero para hacernos una idea, con 157 qubits todavía no se puede hacer gran cosa. Es más experimental, y yo sé de empresas o centros de investigación que les llaman empresas, un poco más que para poner cosas en producción actualmente, sino para ir viendo o ir experimentando qué posibilidades hay, qué posibilidades no hay o hacia dónde pueden enfocar unos proyectos u otros para cuando efectivamente ese salto tecnológico se consiga, poder ser los primeros o poder empezar a aplicar este tipo de tecnologías. ¿Y es verdad que un qubit puede estar en dos estados a la vez? Sí, eso se llama la superposición, que es una de las propiedades de la mecánica cuántica, que dice que un qubit puede estar, pues lo que decía, ¿no? En un 0 o en 1 o en una superposición entre ambas. Que esto lo que nos permite es calcular de forma genuinamente paralela. O sea, con un solo qubit tenemos dos estados, ¿vale? Con un solo bit tendríamos un 0 o un 1, tendríamos solamente un estado posible, pero con un qubit tenemos los dos estados al mismo tiempo. Entonces, a medida que vamos metiendo más qubits, tenemos 2 elevado a n estados, es decir, ese crecimiento de posibilidades de cálculo va siendo exponencial. Sin embargo, con 8 bits tendríamos 8 posibles estados, pero con 8 qubits tenemos 2 elevado a 8 posibles estados. Entonces,
es por eso mismo de la superposición y por eso mismo de poder estar en dos estados. ¿Qué pasa? Que esto es mientras dure lo que se conoce como la coherencia cuántica o el cálculo. Una vez que medimos, eso desaparece. Pero claro, en muchos tipos de cálculo, en muchos tipos de problemas, el proceso o los cálculos que estamos haciendo hasta llegar a la solución nos dan un poco igual. Entonces nosotros queremos la solución. Entonces, si puedo llegar a esa solución de una forma muchísimo más rápida, me interesa. Me interesa, claro. Y, por ejemplo, un qubit, si colapsa, ¿el cálculo se destruye? Claro, eso es lo que comentaba, ¿no? El tema de la medición, si yo tengo un qubit en un estado de superposición o en un 0 o en un 1, me da igual, y lo mido, ese qubit pasaría ya a ser como un bit clásico, como un 0 o como un 1, o sea, colapsaría en una de sus posibilidades. Perdería esas propiedades cuánticas, pero como decía antes, en el proceso en el cual he llegado a esa medición, todos esos cálculos sí que han sucedido y sí que han estado en una superposición de estados, y cuando yo mido, pues nos da uno u otro. Entonces, una de las características que tiene la computación cuántica, por eso de que como puede estar en un estado u otro, cuando yo mido colapsa en uno. ¿Vale? ¿Cómo sé que es el correcto o es el incorrecto? Es probabilístico. Entonces, hay que correrlo muchas veces para sacar estadísticas y decir, oye, pues es que la solución que más veces ha salido es 0,1. Oye, pues será la solución correcta. Muy bien, vamos a entrar en una parte de ya casos reales o hype. ¿Qué le falta a la tecnología? Esta pregunta nos interesa mucho. ¿Qué le falta a la tecnología para poder desarrollar soluciones escalables y económicamente viables para las empresas? ¿O cuándo se prevé que esto suceda? Vale, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Cuándo? No lo sé y no sé si alguien lo sabe. Si alguien lo sabe, que lo diga, pero no se sabe. ¿Qué se necesita? Actualmente hay una carrera por saber qué tecnología es la que va a funcionar a nivel cuántico, porque si... O sea, realmente nosotros estamos utilizando partículas subatómicas para hacer cálculos o cualquier partícula que pueda estar en dos estados o en dos niveles de energía. Entonces, hay en la naturaleza que nos rodea, al final, a nivel microscópico, claro, todo es cuántico, entonces tenemos distintas posibilidades. Tenemos superconductividad, tenemos fotones, tenemos iones atrapados. Pero esto, entre otros tipos de tecnología, que se llama el hardware que se implementa. Entonces, claro, la carrera la va ganando, por ejemplo, IBM, Google con ordenadores con qubits superconductores, que de hecho aquí en España tenemos ordenadores cuánticos. Kilimanjaro es una de las empresas que están en Barcelona. Hay un ordenador cuántico de acceso relativamente público a ese ordenador, que es también con qubits superconductores. Bien, esos son los que parece que van ganando. Pero tienen varios problemas esos qubits. El mayor problema, o sea, son muy escalables, es decir, podemos tener más qubits, pero su calidad es relativamente peor a otras tecnologías. Entonces, al igual que necesitamos más qubits para hacer cálculos, necesitamos qubits de mayor calidad. Por lo que te decía antes, ¿no? El tiempo, lo que estábamos diciendo, ¿no? Cuando yo estoy ejecutando un algoritmo cuántico, yo lo que necesito es que esté en una superposición, que esté en un 0 y un 1 al mismo tiempo. Claro, si pasa suficiente tiempo, la decoherencia que se llama sucede y la propiedad cuántica desaparece, aunque yo no lo mida, ¿vale? Entonces, por eso los ordenadores de superconductores tienen que estar tan sumamente fríos, para que el ambiente y el ruido y las ondas electromagnéticas no les molesten y no pierdan esa coherencia. Entonces, por un lado necesitamos para los qubits superconductores la escalabilidad, que son relativamente buenos para ser escalables, pero tenemos esa carencia, por así decirlo, que es el tiempo de coherencia, además de que tienen que estar muy fríos. Muy fríos, te estoy hablando de milikelvins, eso es el cero, cercano al cero absoluto, que muchos dicen que es el sitio más frío del universo, ¿vale? O sea, el espacio intergaláctico está más caliente que lo que tienen que estar estos qubits. Bien, luego tenemos otro tipo de tecnologías, como puede ser con fotones, que son las partículas de la luz, con iones atrapados, con átomos neutros, que esos tienen el problema de la escalabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que alguna funcione, y con muchos qubits. Actualmente, pues lo que decía, hay esa carrera, todavía no sabemos quién la va a ganar ni cuál va a ser la tecnología que gane, pero así está el mapa. Luego Microsoft el año pasado sacó un paper que luego retiró, que son los qubits topológicos, que es un tipo de qubits muy interesantes porque funcionan a temperatura ambiente y la propia corrección de errores está implícita dentro del qubit, pero son teóricos.
Sí que es verdad que ellos dijeron el año pasado que lo habían descubierto, pero retiraron el paper y no se ha demostrado que se pueda hacer un qubit topológico. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Pues ese descubrimiento, ese salto de calidad, tanto en una tecnología o en otra, para poder tener muchos qubits. Y en esta carrera de la cuántica, ¿qué empresas o sectores ya se están beneficiando realmente? Bueno, yo creo que los que más se están beneficiando son las empresas de Quantum Annealing, que es, por ejemplo, D-Wave, es una empresa que tiene este tipo de ordenadores cuánticos. Pero claro, no nos vale para todo lo que vale la computación cuántica. El resto de empresas que hay, IBM y Google, de la cuántica, actualmente no creo que estén ganando dinero. Pero claro, con ser empresas tan grandes tecnológicas y ser gigantescas, pues pueden invertir mucho en ello. Luego hay una empresa en Francia, si no me equivoco, que se llama Pascal, que utiliza esto de los iones atrapados. Hay en China, creo que están desarrollando con fotones, con fotónica cuántica. Dinero de momento no creo que esté ganando ninguna empresa que venda este tipo de servicios. Pero como podrían ser, o sea, estamos en una etapa tan sumamente inicial de los ordenadores cuánticos que claro, se necesita una inversión. O sea, por ejemplo, en inteligencia artificial, OpenAI no está ganando dinero. Y es una de las mayores empresas que existen en el mundo actualmente. No está ganando dinero todavía. Entonces, pero la gente sigue metiendo dinero en OpenAI, sigue utilizando OpenAI. Entonces, se necesita, por el lado de la cuántica, pues por un lado, que es mayor potencia de cómputo, mayores inversiones. Ojalá lo supiera, pero ese cambio va a llegar y esa mejora de la calidad va a llegar cuando no lo sé. Pero actualmente no están ganando dinero, pero el que consiga ese ordenador cuántico va a cambiar las reglas del juego, o sea, podría ser dueño del mundo así, un poco a nivel exagerado. Y, por ejemplo, ¿qué buscan las empresas al acercarse a esta tecnología? Es que, claro, con este tipo de tecnología vamos a poder solucionar problemas o vamos a poder explorar soluciones que hasta ahora no se podían solucionar. Por ejemplo, con lo del Quantum Annealing hay proyectos los cuales están optimizando rutas de aviones, están optimizando lo que decía lo de los puertos de cargas, también incluso para la logística de productos en un camión, cómo disponer los bricks de leche, me lo invento, o los productos que yo vaya a transportar de la forma más optimizada posible. Luego, en el resto de cosas, por ejemplo, BBVA, Segue y Santander tienen equipos de computación cuántica. ¿Para qué? Sobre todo para esto de la criptografía cuántica y la criptografía postcuántica, pero también para aquello de la optimización. BMW y Volkswagen tienen también todo esto de la cuántica para optimizar sus recursos o sus sensores a la hora de colocarlos dentro de un coche. Dentro de no mucho, cuando ya, lo que decía, ahora estamos en una etapa muy experimental, pero la computación cuántica también o sea, una empresa, por ejemplo, que genere baterías de coches eléctricos y tal y como está yendo el mundo hacia más sostenibilidad y más verde y más energías y más coches eléctricos, claro, las baterías de coches tienen un problema ahora que no duran mucho y que contaminan demasiado, sin ser yo para nada un experto en baterías de coches, ¿no? Claro, la computación cuántica lo que va a poder utilizar o lo que va a poder hacer es hacer simulación cuántica, es decir, van a poder simular cómo las moléculas interactúan entre sí para poder descubrir otro tipo de baterías que sean mucho más mejores, que así dicho mal y pronto, mucho más óptimas y mucho más duraderas y que contaminen mucho menos. Entonces, claro, pues el salto de calidad es increíble, porque si yo tengo un coche eléctrico y me dura 1000 kilómetros esa batería, pues me voy a querer comprar un coche eléctrico. Eso, por ejemplo, para las baterías eléctricas, para el desarrollo de materiales también está, o sea, se va a utilizar para la inteligencia artificial, para la ciberseguridad, para un montón de cosas, pero lo que decía, actualmente lo que es más experimental que poner en producción ciertas soluciones. Y la siguiente pregunta, ya sé que va a ser que no, pero bueno, ¿puede una pyme usar computación cuántica? Ahora sí que no, pero a lo mejor podría en el futuro. Pueden. O sea, hay acceso de ordenadores. IBM te regala 10 minutos al mes gratis, luego puedes pagar por utilizarlo. De hecho, los que pagas son incluso de mejor calidad que los de 10 minutos que tienes gratis. Pueden.
que les valga para algo en el cual vayan a obtener beneficio de forma inmediata con los ordenadores actuales, lo dudo mucho. Pero eso no quita que no tengan que seguir investigando y que tengan que seguir probando y que tengan que seguir formando a sus propios equipos en esto, porque va a llegar. Claro. Entonces, en cuanto llegue, si yo no he practicado nunca con un ordenador cuántico, va a ser un problema, porque voy a necesitar un equipo especializado, cuánto tardo en especializarle, qué problemas se pueden solucionar dentro de mi empresa con computación cuántica. Ahora mismo, es verdad que no tienes muchos qubits y no puedes hacer gran cosa, pero si tú reduces tu problema a menos qubits o un problema, a lo mejor la solución no te vaya a dar un rédito económico a corto plazo, pero tú vas a poder decir, vale, con estos qubits yo puedo hacer esto, necesito 100 qubits más o 500, me da igual. Coño, cuando lleguen ya vas a saber cómo se hace, oye, pues lo vas a poder implementar. Entonces, ahora no vale para nada en el sentido de no te va a dar un rédito económico, pero eso no quita que no se deba investigar y que no se deba experimentar. Y formar, ¿no? Y formar claro, porque es que lo decía en el webinar, la cantidad de puestos o de ofertas de trabajo que han salido en los últimos años con la palabra cuántica ha aumentado pues, una barbaridad, porque claro, aquí estamos hablando todo el rato de computación cuántica, pero existe comunicaciones cuánticas, existen tecnologías cuánticas, o sea, las tecnologías cuánticas es algo más amplio. Al final la computación cuántica es el poder de cálculo supremo, por así decirlo, pero hay otro tipo de tecnologías cuánticas que también van a dar ese salto de calidad de la tecnología que para, bueno, esa siguiente revolución que se llama. O sea, que consideras que el papel de la formación va a ser fundamental. Para mí me parece absolutamente fundamental por eso mismo. O sea, ahora estamos viendo que con la llegada de los modelos de lenguaje, lo comparo mucho con la inteligencia artificial porque en muy poco tiempo ha dado un salto muy grande y yo creo que la computación cuántica va a poder pasar eso. No que en muy poco tiempo vayamos a poder tener esos ordenadores cuánticos, pero creo que desde que se supere o se salte esa barrera técnica que estamos actualmente, sí que va a pasar muy poco tiempo en la que las aplicaciones van a salir por todos los lados, las empresas van a necesitarlo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo si hubiese sabido todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial, hace 10 años me hubiese gustado estudiar inteligencia artificial o hace 20 años. Entonces, además se necesita gente que ayude a todo esto para descubrir nuevos algoritmos, nuevas aplicaciones, cómo hacer las cosas de una forma más óptima, cómo hacer las cosas de una forma mejor, para qué nos va a servir todo esto de la cuántica, porque tenemos teorías, o sea, no teorías, sino que se sabe que para ciertos campos del mundo se va a poder utilizar esto de la cuántica, pero necesitamos gente que descubra nuevas fronteras de uso de esto de la cuántica. Entonces, claro, esto pasa por saber cómo hacer un programa cuántico. Entonces, todo esto, volviendo atrás a la formación, pasa por formar a las nuevas generaciones en esto de la computación cuántica. Y hablabas también de la relación de la computación cuántica y la IA. Muchos dicen que la unión de la inteligencia artificial y computación cuántica va a ser el salto más grande en nuestra era. ¿Estamos cerca de esto o todavía no? Bueno, yo creo que todavía no, pero justo en la relación que pueda tener la inteligencia artificial con la computación cuántica hay como dos fases, por así decirlo. La primera es que la inteligencia artificial va a ayudar a la computación cuántica a desarrollarse, como por ejemplo, claro, el procesador cuántico lo tenemos que seguir fabricando y lo tenemos que seguir haciendo mejor, tenemos que conseguir esos qubits de mayor calidad. Entonces, en una primera fase, por así llamarlo, la inteligencia artificial va a ayudar a desarrollar y a mejorar la computación cuántica. Bien, cuando esto se consiga y cuando tengamos una serie de ordenadores cuánticos realmente grandes y tolerantes a fallos y que podamos utilizar, claro, ahora va a ser al revés. Toda esa potencia de cálculo que mencionaba al principio, que va siendo exponencial a medida que vas metiendo más qubits, se va a poder utilizar para la inteligencia artificial. Cada vez en el mundo hay más datos. Además, claro, en un principio cuando cuando la sociedad empezó a crear los aparatos electrónicos, no los creó pensando en la inteligencia artificial. Entonces ahora muchos de los datos que se están recogiendo de los dispositivos electrónicos ya están pensados en utilizarse para la inteligencia artificial. Claro, son mogollón de datos. Mogollón, muchísimos. Entonces, para poder hacer cómputo con todos esos datos,
la computación cuántica aquí va a suponer un rol muy importante, además de cada vez vemos que los modelos de lenguaje están yendo en una deriva de muchos más parámetros, mucho más grandes, que yo no los puedo correr en mi móvil. O sea, luego también hay otra vertiente que está yendo un poco más hacia hacerlos más pequeños. Pero claro, entrenar ChatGPT, por ejemplo, GPT-3 creo que fue, o GPT-2, costó una burrada de dinero, de electricidad, de gente y de ordenadores. Claro, la computación cuántica, al poder hacer esos cálculos en paralelo y en poder hacer otro tipo de cálculos, como es el quantum annealing que decía, va a ayudar a entrenar esas redes neuronales en menos tiempo y con un consumo menor de energía. Además, la computación cuántica, como decía, con la superposición y el entrelazamiento, que es otra de las propiedades de la cuántica, que es que dos sistemas cuánticos pueden estar entrelazados cuánticamente. Entonces, esto lo que significa básicamente es que hay más información en el sistema que los productos tensoriales de la información individual, ¿vale? Entonces, nos permite buscar, por así decirlo, características en otro espacio matemático, en un espacio Hilbert de mayor dimensión, que se llama así, pero nos permite buscar soluciones en otro sitio donde no habíamos buscado. Es decir, podemos encontrar con esto del entrelazamiento correlaciones entre los datos que antes no podía. Es una correlación que no es clásica. O sea, un ordenador clásico no puede hacerlo por la física de las partículas, no puede hacerlo. Entonces, claro, seguramente encontremos otro tipo de algoritmos de inteligencia artificial que nos valgan para solucionar problemas gracias a esto de la computación cuántica. Claro. Y veremos, a ver, no lo sé, yo creo que, pues lo que decía, ¿no? Primera fase IA ayuda a Quantum y la segunda fase es ya Quantum ayuda a IA y ya pues una sinergia absoluta de ambos mundos. Muy interesante, la verdad. ¿Veremos un ChatGPT cuántico? Pues no lo sé. Lo venía pensando en el metro, de hecho, y no lo sé. Yo diría que no, porque los ordenadores clásicos también siguen haciendo cosas muy bien. Y no nos tenemos que olvidar que por mucho que esto sea una promesa muy, muy enriquecedora y que nos apetezca a todos, los ordenadores clásicos de momento no se van a sustituir. Lo que sí que creo es que veremos un ChatGPT híbrido. O sea, por ejemplo, en lo que yo comentaba al principio, ¿no? En el BSC, que es el Barcelona Supercomputing Center, tienen un ordenador cuántico conectado con un superordenador clásico, que es el Mare Nostrum 5, el de ahora, y el cuántico se llama el ONA. Además, van a introducir otro nuevo, que es el Blue y el Red, con 5 y 10 qubits, y bueno, los quieren ir mejorando. Claro, el estar conectados en un mismo sitio permite que yo no derive todo mi cómputo a mi ordenador cuántico. No, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, la computación híbrida, y además que están conectados en el mismo sitio, que esto es maravilloso, va a permitir que efectivamente a lo mejor el entrenamiento de un ChatGPT futuro se haga en un ordenador cuántico, pero que la inferencia o cuando yo vaya a preguntar cómo recibo yo los datos, lo haga un ordenador clásico y que ciertos cálculos se vayan mandando al ordenador cuántico y el clásico lo vaya recibiendo. Yo creo que en un principio, o los primeros ChatGPT cuánticos que veremos serán híbridos. Dentro de 50 años, es que no lo sé. O sea, podríamos divagar aquí sobre qué es posible y qué no, y nos quedaríamos cortos. O sea, miremos la inteligencia artificial, lo que está suponiendo, que hace 20 años a lo mejor no nos imaginábamos. Entonces, pues no lo sé si veremos un Quantum GPT, por ejemplo. Y luego vamos a hablar un poco de riesgos del nuevo supercomputador. Con este avance de Google que hemos mencionado anteriormente, también hay preocupación. ¿Qué riesgos trae un poder de cómputo así? Bueno, como dicen en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿vale? Entonces, claro, todo avance tecnológico que sea suficientemente potente es un arma de doble filo. Se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Yo estoy convencido de que gana el bien en el sentido de que, al igual que podemos romper la criptografía cuántica, que ahora si queréis lo explico, se van a desarrollar algoritmos que sean irrompibles o que no nos puedan hackear el WhatsApp. Entonces, ¿es un peligro? Sí, pero también es un beneficio. O sea, ¿la inteligencia artificial es un peligro? Sí, pero con regulación y con un buen uso de ella, es una de las tecnologías más avanzadas y más potentes que tenemos de los últimos tiempos. Entonces, lo que comentaba de la criptografía. Claro,
los algoritmos, el RSA, por ejemplo, que utilizamos para cifrar nuestras transacciones bancarias, cuando yo quiero mandar una transferencia bancaria a mi madre o a mi novia, claro, eso va cifrado de una forma muy inteligente, la cual es mediante clave pública y clave privada, que para poder romperlo se necesitaría factorizar un número primo muy grande, que factorizar no es más que encontrar los primos más pequeños. Por ejemplo, 15 sería el 3 y el 5. 3 por 5, 15. Claro, con números muy grandes, los algoritmos que ahora hacen eso tardan mucho. Es decir, si yo ahora mismo quisiera hackear una transacción que tú hicieras, tardaría a lo mejor 250 años. Entonces me muero, entonces nunca te hackearía. Claro, está muy bien eso planteado. ¿Qué pasa? Que Shor en el 91, Peter Shor, que es un matemático, dijo, oye, cuidado que con los ordenadores cuánticos se puede hacer en un tiempo razonable. Es decir, sí que voy a poder hackear eso y sí que voy a poder factorizar esos números primos, que parece una aplicación que no valga para nada, pero precisamente criptografía se basa en esto, ¿no? Entonces, claro, sí que se va a poder romper literalmente la ciberseguridad mundial. Entonces aquí hay dos posibilidades, o ciberseguridad postcuántica o criptografía cuántica. La ciberseguridad postcuántica lo que es, o en lo que se basa es en desarrollar algoritmos clásicos, pero que no sean rompibles o hackeables mediante computación cuántica, que eso desde mi punto de vista es relativamente peligroso porque claro, cambiar la ciberseguridad mundial cuesta mucho y es un trabajo, y no mundial porque no hay una sola entidad que se encargue de todo, pero las empresas van a tener que meter dinero en cambiar esta ciberseguridad. Si cada vez que sale un algoritmo cuántico que rompe mi ciberseguridad voy a tener que ir cambiando todo el rato a velocidad muy rápida todas estas tecnologías, claro, es peligroso y muy costoso. Pero bueno, en un primer estadio de todo esto sería esto. Y luego la ciberseguridad post-cuántica. Y luego, por otro lado, tendríamos la criptografía cuántica, que es utilizar la propia mecánica cuántica para realizar comunicaciones o para realizar este tipo de estas comunicaciones. Que la ventaja que tiene, más que sea inhackeable, es que si yo voy a saber... Siempre que alguien me está intentando hackear, lo voy a saber en el momento, entonces no mando la información. Entonces, claro, es impenetrable eso en el sentido de, pues no lo mando, me da igual, pues espero un día en hacer la transferencia, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿es peligroso? Sí, por esto mismo de la ciberseguridad y porque, claro, esa cantidad de cómputo que vamos a tener, vamos a poder hacer muchas cosas que se pueden utilizar para el bien o se pueden utilizar para el mal. Claro, entonces sí es peligroso, pero sí es beneficioso. Entonces yo confiaría en desarrollarlo y regularlo de alguna forma, o tener cuidado, o a ver qué organizaciones tienen estos ordenadores o para qué los utilizan. Bueno, hacer un tipo de regulación de alguna manera para que todo sea relativamente transparente y que no se utilice, pues yo qué sé, para hackear al gobierno de España o al gobierno de Estados Unidos, lo que sea. Claro. Muy interesante, la verdad. Vamos a ir finalizando. Hablando de potencial y riesgos, ¿un computador cuántico se puede descontrolar? ¿Qué ocurre? No, se puede descontrolar la persona que lo utilice. O sea, al final un ordenador cuántico no es más que un ordenador normal. Entonces, no se podría descontrolar, pero sí que se podría descontrolar la persona que lo vaya a utilizar, como mencionaba. Entonces, por sí mismo, actualmente, un ordenador cuántico no tiene conciencia de sí mismo y no podría cambiar el mundo. Pero sí que los gobiernos o las empresas que tengan uno completamente funcional sí que se pueden descontrolar y sí que pueden causar muchos estragos. O sea, puede cambiar el orden político mundial. Estoy exagerando un poco porque es importante, relativamente importante exagerar, pero sí que lo podría cambiar, pero porque supone un cambio de paradigma completamente distinto al que hemos estado acostumbrados en los últimos, no 100 años, pero sí en los últimos 80 años de cómputo, que hemos cambiado. Toda la sociedad ha cambiado hacia la digitalización y hacia el cómputo mucho más rápido. Pues es que es un cambio de paradigma, es otra forma de hacer cálculo que hasta ahora no se podía, que es infinita, bueno, no infinitamente, pero es muy, muy superior a lo que teníamos ahora. Y ya para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que sigue pensando que esto es como ciencia ficción? Que sí que lo es, en el sentido de que estamos consiguiendo literalmente manipular la materia
a nivel microscópico, como te comentaba antes, ¿no? Estamos cogiendo fotones individuales y los estamos manipulando para hacer el cálculo o transmitir información de alguna manera. Entonces, en cierta parte es ciencia ficción, pero es ciencia ficción realista. Hay universidades que se dedican a esto, centros de investigación que se dedican a esto. Le diría que aprenda y que lo estudie y que lo aprenda, porque además es que es maravilloso y es súper bonito todo lo que se puede conseguir y cómo se consigue y el nivel de conocimiento que estamos obteniendo de manipulación de la materia es alucinante. Entonces, es ciencia ficción desde un sentido realista de la palabra, de si parece hace 20 o 50 años era ciencia ficción, hoy no lo es. Y no lo va a ser dentro de 10 o 15 años. Según IBM, dentro de 10 años ya estamos funcionando. Inspirador, la verdad. Muchas gracias, Jaime, por haber asistido hoy en este episodio y ayudarnos a entender lo que significa este gran momento histórico y todo lo que viene. Y a vosotros muchísimas gracias por haber participado en este episodio también y acompañarnos hoy. Si queréis seguir aprendiendo sobre tecnología, computación cuántica, inteligencia artificial, seguidnos en redes sociales, que solemos subir contenido actualizado diariamente. Y gracias de nuevo a ambos y nos vemos en el siguiente episodio. Y estudiad, que es maravilloso esto. Hasta luego. Gracias.